Hola bailarines y bailarinas, voy a haceros este vídeo para explicaros qué es el pinzamiento de cadera y cuáles son las causas que lo pueden estar produciendo. Para eso me he traído aquí una cadera con su parte femoral y su parte pélvica. El choque femoroacetabular es cuando hay un contacto anormal entre la parte proximal del fémur, ¿vale? Que sería la cabeza y el cuello, y el reborde cotiloideo. Cuando hay un choque prematuro anormal entre esos dos huesos, eso es un choque femoroacetabular o un pinzamiento de cadera. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué suele suceder esto? Pues clásicamente siempre se ha dicho que el pinzamiento de cadera sucede cuando tienes una cadera tipo CAM, pincer o mixta o combinada, se le llama también. Que una cadera tipo CAM es cuando hay un extra de hueso en esa zona de la cabeza, cuello femoral. Entonces, si hay un extra de hueso, ese choque entre ambos huesos se va a producir antes de tiempo. Si lo que tenemos es un extra de hueso en la zona del reborde cotiloideo, entonces tendremos una cadera pincer o cadera tipo pincer. Y si lo que tenemos es ambas, es decir, una suma de un extra de hueso en la parte proximal del fémur y un extra de hueso en ese acetábulo, entonces lo que tenemos es una cadera mixta o combinada. Clásicamente siempre se ha dicho que el pinzamiento femoroacetabular sucede cuando hay una cadera tipo CAM, pincer o mixta. Pero se han visto casos en los que en la radiografía o en la prueba de imagen se veían este tipo de malformaciones óseas y sin embargo no había síntomas. Es decir, el paciente, el sujeto de estudio, no tenía síntomas ni signos de pinzamiento. ¿Qué significa esto? Que tú en una prueba de imagen puedes tener un diagnóstico médico, cadera tipo CAM, por ejemplo, y sin embargo tú no tienes signos ni síntomas. Lo que significa que si no te hubieran hecho esa prueba de imagen, tú nunca te habrías enterado que tenías ese tipo de cadera. ¿Es esto bueno o malo? Pues no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertas profesiones o ciertos deportes o ciertas actividades físicas que requieren de tanta amplitud de cadera que entonces es más probable que esa persona note, sienta y tenga síntomas de pinzamiento de cadera. Pero que te hagan una radiografía y vean este tipo de anomalías óseas no significa que vayas a tener síntomas. Recuerda que los síntomas suelen suceder por la confluencia de factores. Es decir, normalmente tienen que pasar varias causas, varias cosas que hacen que la lesión aparezca con sus signos y sus síntomas. Normalmente las lesiones son multifactoriales, entonces con tener solo una no siempre manifiesta la lesión. En el caso de un bailarín, tener este tipo de cadera tipo CAM, pincer o mixta, si ese bailarín hace disciplinas de danza que requieren de un movimiento de cadera muy amplio, pues es posible que sí termine desarrollando los signos y síntomas de un pinzamiento de cadera. Pero en el caso de un bailarín que realice disciplinas de danza en los que no se le requiera este tipo de movimientos tan grandes, a lo mejor no termina manifestando ningún tipo de dolor. Entonces aquí nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Puedo tener una cadera tipo CAM o pincer sin dolor? La respuesta es sí. ¿Puedo tener signos y síntomas de un pinzamiento femoroacetabular y que en la prueba de imagen no se vea ni una cadera tipo CAM, ni una cadera tipo pincer, ni una cadera mixta? La respuesta es sí. Y esto tiene que ver con que si tú entrenas movimientos suprafisiológicos de la cadera constantemente, llega un punto que tú puedes tener una microinestabilidad de la cadera y que eso, cuando haces movimientos muy amplios, produzca ese pinzamiento. Si yo tengo un exceso de movilidad entre la cabeza femoral y el acetábulo, a nivel interno, tengo mucha inestabilidad porque hay mucho deslizamiento y mucha traslación de esa cabeza femoral con respecto al acetábulo. Lo que puede pasar es que cuando yo hago movimientos muy amplios de flexión y rotación interna de cadera, por ejemplo, lo que puede pasar es que se produzca ese pinzamiento, pero no porque hay un extra de hueso, sino porque hay un exceso de movilidad. En resumen, el pinzamiento femoroacetabular es el contacto prematuro y anormal de la parte proximal del fémur con el reborde cotiloideo. Esto puede suceder porque hay anomalías óseas como una cadera tipo CAM, pincer o mixta, o porque hay un exceso de movilidad que genera una microinestabilidad de la cabeza femoral con respecto al acetábulo. Ese pinzamiento te puede crear signos y síntomas o no.
Lo que hará que aparezcan los síntomas es esa interacción compleja entre un montón de factores. Es una combinación particularmente desfavorable de un montón de factores lo que hará que a ti te aparezcan los síntomas. Y cuando aparecen estos signos y síntomas lo llamaremos síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Antes de terminar el vídeo, tienes que entender que no es lo mismo tener una cadera tipo CAM o pincer a tener un síndrome de pinzamiento femoroacetabular, que es cuando ya hay signos y síntomas. Porque, repito, tú puedes tener una cadera tipo CAM o pincer y no tener signos ni síntomas. Porque en esa definición de pinzamiento femoroacetabular que hacíamos al principio del vídeo, ahí no estoy haciendo referencia en ningún momento ni a los signos ni a los síntomas del paciente. Por eso hace unos años se hizo un consenso multidisciplinar e internacional donde quisieron aclarar toda esta serie de términos y de conceptos para que quedara claro que no es lo mismo tener en una prueba de imagen una anomalía ósea que tener signos y síntomas. Espero que este vídeo te ayude. Si necesitas ayuda con algún problema, alguna lesión que tengas en la cadera, escríbeme y te intento ayudar.